se ha improvisamente desarrollado un fuego en algo que estamos friendo, ¿no? Entonces tenemos aceite que se ha incendiado, hay fuego. ¿Cómo actuamos? Aquí esto lo digo porque una de las causas, las dos causas principales de fuego a bordo de los incendios son la cocina y el sistema eléctrico del barco, cortos circuitos. Pero si es la cocina, una de las causas es precisamente algo que está friendo, entonces el fuego se genera desde allí. Para apagar un fuego de aceite, recordarse que es vital no utilizar el agua. Esta pregunta la hago fundamentalmente por eso. Si echamos agua sobre aceite que tiene fuego, que se ha incendiado, eso va a crear una explosión que probablemente va a extender el incendio, además de poder constituir un peligro importante para la persona que haya echado el agua. Claro, lo digo porque si no se sabe esto, puede venir instintivo tirar agua encima de este fuego. Eso es la cosa peor que podamos hacer. Es conveniente también siempre tener cerca de la cocina una manta ignífuga, que es la primera medida que podemos tomar para apagar ese fuego. Segunda cosa, si queremos enfriar el aceite que está incendiado, una de las medidas no es tanto tirar agua cuanto echar aceite frío sobre ese fuego. ¿Okay? Esa es una medida que podría ser efectiva. Y naturalmente tenemos que tener también extintores a mano para poder actuar también de esa forma, con un extintor que normalmente son de polvo. Perfecto, vamos al punto 11. Bueno, en la pregunta número 11 se describe una situación bastante improbable, ¿ok? Bastante improbable, especialmente hoy en día, porque hoy en día con las previsiones meteorológicas que se han hecho tan precisas, es prácticamente imposible estar en situaciones como las que se describen aquí, si no es que hayamos específicamente querido estar, ¿ok? Eso tiene que estar claro. Entonces, como podéis leer, la situación es bastante desesperada. Aquí esta pregunta sirve más que todo por ver la contestación a este punto. ¿Te quedas en el barco o decides subir a la balsa salvavidas? Ahora, después de la famosa Fastnet del 1979, donde murieron personas en esa famosa regata en el norte del Atlántico, cerca de Inglaterra, se prescribe absolutamente de nunca echarse a la balsa salvavidas si es que el barco está a flote, ¿ok? Entonces la única justificación para tirar al agua la balsa y entrar a la balsa y abandonar el barco es si el barco se está hundiendo o si el barco está quemándose, quiero decir, está a fuego, no podemos apagar el incendio y tenemos al final que abandonar el barco. Esas son las únicas dos condiciones, porque siempre el sitio más seguro es el barco. Quien haya probado a estar dentro de una balsa habrá visto en qué condiciones terribles se está dentro de una balsa, hasta con situación de total calma. Podéis imaginar en situaciones de este tipo dentro de una balsa. Y en la Fastnet lo que pasó es precisamente que mucha gente en esas condiciones extremas echaron la balsa al agua, entraron en la balsa y murieron en la balsa, porque la balsa en esas condiciones se dio el vuelco, muchos accidentes pasaron dentro de la balsa o en la fase de echarse a la balsa. La cosa increíble es que cuando esa tormenta, cuando ese temporal espantoso acabó, los barcos que fueron abandonados se encontraban a flote, perfectamente, no perfectamente, pero bastante íntegros y a flote.
Los barcos aguantan mucho más de lo que podemos imaginar. Entonces, primer criterio, nunca abandonar nuestro barco, a menos que nos está hundiendo o hay un incendio que ya es incontrolable. ¿Activamos la radiobaliza? Bueno, naturalmente sí, en esas condiciones tenemos que activarla inmediatamente y naturalmente tenemos que lanzar un Mayday por todos los medios posibles. El Mayday a través de la radiobaliza satelital, lanzar el Mayday por radio y lanzarlo también a través de la DSC, de ese famoso botoncito rojo que ya está presente en prácticamente todas las radios fijas de los barcos. Pregunta número 12. Las curvas de estabilidad de una embarcación, específicamente de un catamarán y de un monocasco. Ahora, tengo un vídeo específico sobre este tema y para discutir esta pregunta de forma completa es necesario tiempo. Aquí quiero resumir los conceptos. Para cualquier discusión más detallada que hagáis referencia a ese vídeo. Veamos cualitativamente los momentos aderezantes, que quiere decir las fuerzas que actúan intentando aderezar el barco una vez que lo hayamos escorado. Esto para el monocasco y para el catamarán. Vamos dibujando estas curvas. Para el monocasco, aquí en las ordenadas representamos el momento aderezante y aquí en las abscisas, en el eje de las X, representamos el ángulo de escora, ¿ok? Escora. Entonces, en el caso de un monocasco, encontraremos una curva que más o menos hace esto. Este punto es 0 grados de escora. Este punto representa para el típico barco monocasco moderno un punto a 120 grados, 130 grados, ¿ok? Es un punto de equilibrio inestable. Y el punto donde la fuerza aderezante es máxima es 90 grados. Quiero decir, entonces, 90 grados se representa cuando el barco prácticamente está tumbado de esta forma, ¿ok? Con el mástil horizontal. Aquí es donde el máximo momento aderezante. Naturalmente, para un monocasco vemos que la que se llama estabilidad inicial es mínima. De hecho, con una pequeña presión de viento ya el barco escora. No tenemos mucho momento aderezante cuando el barco está en vertical en su posición normal. Una pequeña presión ya causa una escora, porque aquí el momento aderezante es 0. Pero el momento aderezante llega a su máximo cuando el barco está a 90. No solamente cuando el barco haya metido, en el caso del monocasco, el mástil dentro del agua, así, debajo del agua, todavía existe un momento que intenta devolverlo a la vertical. Esto hasta los 120 grados. Si esta es la vertical, este ángulo a 120 grados, todavía existe un mínimo momento que intenta aderezar el barco. Pasados estos 120 grados, el barco ya da el vuelco, ¿ok? Y estos son los 180 grados. Pero como veis, la curva, cuando el barco está dado el vuelco, es más pequeña, y las fuerzas más pequeñas, el momento aderezante más pequeño. Eso da cuenta del hecho que muchos barcos que se han encontrado en tempestades y han volcado, luego rápidamente han vuelto a aderezarse por efecto de una ola. Se adereza bastante más fácilmente de cuanto se requiere para que dé el vuelco. Y esto es el monocasco. El catamarán, por el contrario, tiene una curva, la dibujamos aquí, de este tipo. Al principio, conforme empieza una mínima escora, el momento aderezante se vuelve máximo, inmediatamente. Se habla de fuerte estabilidad inicial en un catamarán. Por eso, no escora fundamentalmente. Porque con una pequeña mínima desviación escora ya su momento es grandísimo y máximo. Pero desde este punto,
Conforme vayamos escorando, es más difícil naturalmente porque tenemos un momento drizante muy importante, pero si conseguimos ir escorándolo, prácticamente el momento drizante disminuye. Y cuando el catamarán llegue a estos 90 grados, ya daría el vuelco en esos casos. Y la curva sería simétrica en estos casos. Sería desde este lado simétrica a esta, ¿ok? Bueno, lo represento aquí, así. La comprimo ligeramente. Eso significa que un catamarán que haya dado el vuelco es imposible aterrizarlo. Esta es la diferencia. ¿Cuál es mejor? Depende. Naturalmente, la fuerte estabilidad no inicial del monocasco por grandes grados de escora se debe a la presencia de una quilla pesada que hace que haya esta tendencia a aderezarse. El catamarán no tiene la quilla pesada. Ventajas y desventajas. La ventaja aquí, claramente, es que el monocasco es más difícil que dé el vuelco. O mejor dicho, aunque haya dado el vuelco, se puede aderezar. El catamarán es también difícil que dé el vuelco, pero si se da el vuelco en un catamarán, la posibilidad que se aterrice no existe, sustancialmente. Se queda volcado. Ventajas y desventajas. Entonces, la ventaja es que mirando el monocasco en general es mejor desde el punto de vista de condiciones extremas por su curva de estabilidad general. El aspecto negativo es que un tercio del peso del monocasco es la quilla, precisamente lo que le confiere esta estabilidad. Y esa es la parte negativa, en el sentido que una vez que hay una vía de agua, el monocasco claramente, si no controlamos la vía de agua, se va a hundir. El catamarán, por el contrario, normalmente los catamaranes consiguen quedarse a flote, aunque en posición invertida. Y eso constituye una fantástica balsa salvavidas, seguramente mejor de la balsa inflable que todos conocemos. Pregunta número 13. Nos acercamos a una playa llegando desde alta mar. El viento viene desde tierra en proximidad de la playa, teniendo la playa por proa, el viento rolará a babor o estribor. Esto, digamos, es meteorología local. Se tiene que recordarse que el viento en el hemisferio norte, aquí se tendría que especificar si estamos en el hemisferio norte o hemisferio sur. Si estamos en el hemisferio norte, el viento en proximidad de tierra ralentiza más que en el mar. Y cuando el viento ralentiza, frena por efecto de la fricción con la superficie, recordarse que tiene tendencia a girar hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si esta tierra, el viento viene desde, estamos en alta mar, el viento viene, por ejemplo, en alta mar de esta dirección, ¿ok? Acercándonos a tierra, el viento tendrá tendencia a rolar más hacia su izquierda, ¿ok? Que significa lo veremos llegar más a babor acercándonos a tierra. Prácticamente irá poco a poco girando de esta forma, porque en tierra se encontrará más frenado, con menos velocidad y estará más torcido, digamos, hacia la izquierda. Entonces, acercándonos a una playa de una costa baja, veremos con toda probabilidad el viento rolar a babor. Naturalmente, en el caso del hemisferio sur pasará el contrario. Estos temas están muy bien desarrollados en mi serie sobre meteorología, muy aconsejable. Y pasamos a la pregunta 14, que es sobre la radio. Es una pregunta bastante importante porque veo que pocas personas se acuerdan de este punto. Tenemos que llamar un carguero por VHF.
Son las 15 en punto. Podemos iniciar la llamada. ¿En qué canal? Si queremos llamar a otro barco, tenemos que hacerlo ¿en qué canal? En el 16. ¿Por qué? Porque es el único canal donde, en teoría, todos estamos a la escucha. El problema es que para poder llamar en el 16, que es el canal de llamada y socorro, hay periodos prohibidos. Y el periodo tasativamente prohibido para llamar en el canal 16 es desde la hora a los 3 minutos pasada la hora y de la media hora a los 3 minutos pasada la media hora. En este periodo, estos son 3 minutos y estos son 3 minutos pasada la media hora. Recordarse que aquí no podemos llamar. Ese periodo horario está expresamente dedicado solamente a las llamadas de emergencia. Y recordarse que cuando llamemos a otro barco o iniciemos cualquier comunicación en el canal 16, tenemos inmediatamente, luego, después de haber contactado el otro barco, el puerto, quien sea, tenemos inmediatamente que pasar a un canal de trabajo donde se desarrollará la conversación, el mensaje. Sirve solo para llamar el canal 16. La próxima es más relacionada con la maniobra de puerto. Tenemos un barco de 14 metros con hélice levógira. Si tenemos que atracar al muelle de costado, atracaremos por el costado de estribor o de babor. Ok, repasemos qué es una hélice levógira. Levógira es una hélice que en marcha adelante, el barco visto desde la popa, en marcha adelante gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, en marcha adelante tiene un pequeño efecto, tenéis que imaginar esto como una rueda, tiene un pequeño efecto a llevar la popa a babor, que pero es contrarrestado inmediatamente por el timón. Digamos que en marcha adelante el efecto, además de ser menos fuerte que en marcha atrás, es prácticamente mínimo y es contrarrestado automáticamente por el timón. Entonces casi no nos damos cuenta de este efecto. En marcha atrás, una hélice levógira girará en sentido opuesto. Y este movimiento tendrá como efecto, echando el chorro de agua hacia adelante, de hacer que el agua choque contra el costado de babor. Si la hélice era levógira, chocará contra este costado, haciendo entonces que la popa se mueva en esta dirección, una tendencia a desplazarse en esta dirección. Este efecto puede ser más o menos fuerte según tengamos una hélice sail drive o de tipo clásico con un eje que llega prácticamente hacia la popa. Este efecto se añade al efecto, digamos, que puede ser debido a la cavitación de la hélice, en algunas veces a la formación de burbujas en la parte alta, pero poco importa. La única cosa que tenéis que imaginar es que la hélice girando, tenéis que imaginar como si fuese una rueda. Si la rueda gira así, lleva la popa en esta dirección. Ahora bien, conviene atracar por el lado de babor o el lado de estribor. En ese caso, si la hélice levógira, por el lado de estribor. Si la hélice fuera dextrógira, por el lado de babor. ¿Por qué? Porque a la hora de llegar al muelle, estamos llegando al muelle, ya habremos dado punto muerto, el barco tiene todavía arrancada y tenemos que frenar esa última arrancada que queda al último momento. Y cuando demos marcha atrás para frenar el poco que tiene de arrancada, este efecto de la hélice ayuda a llevar la popa precisamente contra el muelle de forma suave y dejar el barco parado en la posición. Entonces, recordarse, preferimos atracar con el costado hacia donde la popa tiende a ir en marcha atrás, precisamente porque al último momento lo que daremos será marcha atrás, que completará, nos ayudará a completar
la maniobra, dejando el barco paralelo al muelle al final. Eso se ve bien, por ejemplo, se practica muchísimo estas maniobras en mis cursos de maniobras de puerto. Por cierto, os aconsejo mirar la web porque es posible que esté programado un curso próximamente y que queden plazas. Ahora vamos a ver la pregunta número 16. Estamos en alta mar sin ninguna tierra a la vista y todos los instrumentos electrónicos están fuera de uso. También los compases están fuera de uso. ¿Cómo nos orientamos? ¿De día? ¿De noche? ¿Cómo nos orientamos? Bueno, lo que repito siempre es, tenemos que tener es conveniente para un navegante tener un mínimo de conocimientos astronómicos y cómo funciona la mecánica celeste, al menos en sus aspectos más básicos. Pero si estamos en el hemisferio norte, no tenemos nunca que olvidar la presencia de una estrella, que es la estrella polar, que indica exactamente el norte. Con un error máximo, puede ser cero el error en algunos momentos, y con un error máximo que es de 46 minutos, que significa menos de 1 grado. Es mucho más precisa la estrella polar que cualquier compás tengamos disponibles. Además, nos da el norte verdadero, no el norte magnético. Entonces, reconocer la polar es una capacidad absolutamente básica requerida a un navegante. ¿Ok? ¿Cómo se reconoce? Os reenvío a mis vídeos específicos sobre navegación astronómica. Y para quien pueda, siempre lo repito, atender a uno de mis cursos de altura. Entonces, de noche, en el hemisferio norte, si el cielo no está nublado, naturalmente. Si está nublado, es toda otra cosa. Y podemos comentarlo. Pero si no está nublado, la estrella polar. En el sur hay otra forma de poder orientarse, que es la Cruz del Sur. Utilizarla no es tan sencillo como la estrella polar, porque no está exactamente en el eje de rotación terrestre. Pero también ahí, entrenándose un poquito, la Cruz del Sur vale como, digamos, elemento para orientarnos de noche cuando el cielo esté despejado. Otra cosa importante, la altura de la estrella polar. La altura de la estrella polar sobre el horizonte, ¿ok? Ese ángulo es exactamente nuestra latitud. Entonces, la estrella polar nos permite encontrar nuestra latitud. Si disponemos de un sextante, podemos encontrar rápidamente nuestra latitud. Si nos disponemos de un sextante, en mis cursos de navegación enseño, en el curso de navegación astronómica, enseño cómo, tengo un curso de navegación a altura específico que se llama Astro, donde se hacen prácticas de navegación astronómica. Allí enseño cómo construirse un dispositivo rudimentario para calcular nuestra latitud con una precisión, naturalmente, no la precisión de un sextante, pero con una aproximación que puede llegar a 60 millas náuticas, que significa que en una navegación oceánica sabemos aproximadamente dónde estamos, ¿ok? De día, ¿cómo nos orientamos de día? Bueno, de día la única forma de orientarnos es el sol. Entonces tenemos que evaluar cuando el sol llegue a su máxima altura. El sol a su máxima altura, eso es exactamente el sur. Y ahí tenemos que ingeniarnos fundamentalmente. Si tenemos un sextante, podemos ir tomando altura del sol hasta que veamos que ya el sol no sube. Hay una fase que dura unos minutos en el cual prácticamente el sol parece estar constante y luego empieza nuevamente a bajar. En esa fase podemos utilizar el sol para determinar el sur. Otra técnica importante que explico en un vídeo es el uso de un reloj. Un reloj, por cuanto increíble pueda parecer, se puede utilizar como un compás. Un normal reloj, posiblemente un reloj analógico, funciona como un compás.
puede darnos aproximadamente la dirección del sur. Y tengo un vídeo donde explico exactamente cómo funciona ese método. Naturalmente, luego el marino experto también puede basarse sobre otras señales. Si sabíamos cómo iba a soplar el viento, en qué dirección, bueno, según la dirección que sopla el viento, porque lo habíamos visto en la previsión meteorológicas, según la dirección en la cual sopla el viento, podemos establecer aproximadamente la orientación de nuestra ruta para dirigirnos en la dirección requerida, saber dónde está aproximadamente el norte. También podemos utilizar elementos a nuestros alrededor. Pero los métodos fundamentales son los que os comenté antes. Ahora, pregunta 17. Estamos solo en el barco, estamos navegando a vela a 7 nudos en dirección del puerto, que todavía está a unos 20 minutos. Si queremos salir de la bañera para preparar las defensas, ¿qué medida tenemos que tomar? Bueno, ahora, yo siempre me preocupo, estamos solos, imaginar caerse al agua estando solos. El barco tiene vela, se va y probablemente se irá a estrellar contra el puerto, contra la costa, mientras nosotros estamos abandonados sin poder avisar a nadie en el agua, ¿ok? Es una situación bastante peligrosa. Entonces, normalmente, para la preparación, podríamos, por ejemplo, si queremos ser súper prudentes, quitar vela y probablemente en la fase en la cual preparemos el barco instalando defensa cuando salimos de la bañera, parar el motor, ¿ok? En esa fase. Y dejar el barco atravesado al viento de forma tal que abata la velocidad mínima posible. Naturalmente es siempre posible que nos pongamos, si la condición del mar no son ideales, que nos pongamos nuestro chaleco con el arnés y nos quedemos amarrados a la línea de vida mientras realizamos estas operaciones. Pero es siempre importante que el barco se mueva a una velocidad mínima, porque recordarse, si acabamos al agua con el arnés y el barco esté en velocidad y no haya nadie que pueda parar el barco, el riesgo de ahogarnos, si estamos dentro del agua con el arnés agarrado al barco, es muy alta. Recordarse de esto. Entonces, la medida es fundamentalmente arriar vela, parar el motor, si el mar está calmo, proceder siempre con extremado cuidado a que no caigamos, pero si el barco está prácticamente parado en esas condiciones optimales, sería hasta posible volver a subir, y si el mar está mal, naturalmente considerar el arnés enganchado a la línea de vida. ¿Okay? Queremos fondear en una bahía para transcurrir la noche. Está previsto viento fuerza 4 con roles. Tenemos un fondo rocoso de 7 metros en toda la bahía. ¿Cuántos metros de cadena tenemos que dar? Esta es una pregunta trampa. No podemos fondear para pasar la noche en un fondo rocoso. ¿Por qué? Os dejo un segundo, medio minuto para pensarlo. Parar el vídeo. Vale. ¿Por qué? No porque, como se podría pensar, el ancla puede atascarse. Claro que puede atascarse. Pero eso ya sería una cosa positiva. Un ancla atascada no nos deja garrear, nos mantiene en posición. El verdadero peligro es que un fondo rocoso no es seguro, porque puede que el ancla agarre en una determinada posición con el viento que sopla en una determinada dirección, y si hay un role importante puede que se suelte improvisamente sin aviso, además. Entonces, la razón por la cual no queremos un fondo rocoso no es tanto porque el ancla puede atascarse, que sí también es un factor importante, es porque podemos garrear, soltarnos de forma improvisa. Y por la noche, mientras estamos durmiendo, eso no es una situación precisamente ideal. Entonces, nunca fondear en un fondo rocoso. Fondear siempre en arena, esa es la cosa más importante, si posible. Y luego hay fondos de algas, de fango que pueden valer, pero no son nunca tan buenos como un fondo de arena. ¿Qué tipo de peligro, la número 19, qué tipo de peligro no indicado en las cartas se puede encontrar en navegación costeras?
cómo se puede reducir el potencial peligro en navegación costera nocturna. Entonces, el peligro en la navegación costera, mientras en navegación de alta mar no hay peligros, fundamentalmente no hay peligros menos que otros barcos, el carguero, el petroleo, el barco de crucero, entonces tenemos que vigilar sobre todo para eso, pero con una probabilidad baja porque no hay demasiado tráfico en alta mar, entonces siempre muy seguro en alta mar. Navegar cerca de la costa hay muchos peligros cerca de la costa. Y uno de los más insidiosos, al menos en la costa donde navego para los cursos, pero sé que en muchos sitios, los palangres. Los palangres son estas boyas que algunos pescadores echan y tienen un cabo con unos anzuelos o hasta dos boyas y al fondo tienen una red para pescar. No sé precisamente las técnicas que se utilizan, pero hay estas boyas que se llaman palangres y son un peligro porque aparte el hecho que muchos son ilegales, entonces no tienen luces de noche, no tienen nada, ni un reflector radar, no se pueden detectar. En una noche oscura, sin luna especialmente, es imposible verlos. Ahora, la probabilidad de coger uno de estos es mínima, naturalmente, probabilísticamente. Pero si nos echamos encima, especialmente navegando a motor, con la hélice girando de uno de estos objetos, hay la posibilidad de que la hélice se enrede en este cabo. Y naturalmente que nos paremos. Y esa es una situación de noche bastante seria, como podéis imaginar. Entonces, eso es uno de los peligros seguramente que vigilar cuidadosamente. Hay otros peligros cerca de la costa, hay piscifactorías, hay varios peligros. Es importante también, recuerdo, tener siempre encendido un radar, si lo tenemos, para la navegación nocturna, y posiblemente, naturalmente, tener también el ICE. Pero el ICE es útil para detectar otros barcos que tengan el ICE, no para detectar este tipo de peligros. Ahora, la número 20 es una pregunta orientada a quien, digamos, navega en el océano, fundamentalmente, o quien tiene pensado cruzar el Atlántico. No obstante, decir que cuando planeemos cruzar el Atlántico, para ir, por ejemplo, de Canarias, desde España o desde Cabo Verde al Caribe, tenemos que realizarlo en un periodo en el que no tenemos ciclones tropicales, que en la zona del Atlántico se llaman huracanes. Son eventos naturalmente de una peligrosidad importante, importantísima, y tenemos que absolutamente estar seguros de no encontrarnos con uno de estos fenómenos. ¿Okay? Tenemos que navegar en el periodo en el cual no haya previsión posible de huracanes, que son fundamentalmente los meses invernales. Claro, hoy en día tenemos previsiones meteorológicas extremadamente precisas que nos avisarían por tiempo de la presencia y de la formación de uno de estos fenómenos, así que también en el caso que se esté formando uno de estos fenómenos, sería posible adecuar nuestra ruta para evitarlo o al menos enfrentarnos a la zona menos peligrosa del fenómeno. Y esta pregunta es precisamente ¿qué hacemos si estamos en la trayectoria de uno de estos fenómenos, de un huracán, por ejemplo? Y se representa un semicírculo del huracán, entonces este es el huracán, que en el hemisferio norte el viento gira en el sentido antihorario y se está desplazando en esta dirección. Podemos dibujar dos semicírculos. Se está trasladando en esta dirección, normalmente podría ser una velocidad de 20 nudos, la velocidad de traslación. Entonces nos va a alcanzar. El típico barco de crucero va a ser alcanzado. Ahora, en nuestra posibilidad hay la posibilidad de maniobrar para al menos
quedarnos en una zona relativamente menos peligrosa. Primero se tiene que averiguar cuál de los dos semicírculos es el peligroso. El peligroso es este, el semicírculo que está a estribor respecto a la trayectoria. ¿Por qué? Porque los vientos en este semicírculo, además de tener los vientos propios del huracán, se va sumando la velocidad de traslación del huracán. Entonces tenemos una velocidad del viento en este semicírculo que es una velocidad, llamámoslas V huracán, intrínseca, más aproximadamente 20 nudos. En la velocidad de traslación se va a restar de la velocidad del viento. Entonces tenemos la velocidad huracán menos 20 nudos. Y como veis, el delta, la diferencia, son aproximadamente 40 nudos de velocidad, que es una velocidad importante. Significa poder pasar de una situación desesperada a una situación en la cual haya una posibilidad de supervivencia, especialmente si conseguimos dar rumbo, entonces a babor hacia el sur del huracán, cuanto más posible, para quedarnos en la parte más periférica del fenómeno. ¿Ok? Quiero solo evidenciar eso. Es conveniente también comentaros que el mismo criterio se puede aplicar a las borrascas del norte atlántico, que pero se están desplazando hacia el este, del oeste al este. En ese caso, las borrascas, como sabéis, del Atlántico van hacia Europa desde la región polar, desplazándose de oeste a este. En ese caso, la borrasca, el viento gira siempre en sentido contrario a las agujas del reloj y el desplazamiento es en la dirección contraria al huracán. Y entonces el semicírculo mejor, más favorable, es al revés el norte en ese caso. Porque en el norte la velocidad de traslación de la borrasca se va a restar de la velocidad intrínseca del viento de la borrasca. Y podemos aquí también tener un 40 o, bueno, normalmente digamos 40, entre 40 y 20 nudos de diferencia de velocidad de viento. Quiero decir, esta cantidad menos en este semicírculo aquí arriba, en la borrasca, ¿ok? Tener en cuenta de eso. Vamos ahora a analizar la próxima pregunta, que es: ¿cuáles son los 4 principales métodos convencionales para enfrentarse a un temporal? Ventajas y desventajas de cada uno. Ahora, para no hacer demasiado largo este vídeo, aquí intento contestar muy rápidamente. Tengo un vídeo específico en la serie Navegación con mal tiempo, donde explico en detalle todo esto. Pero las técnicas podemos resumirlas en esas fundamentalmente. Correr el temporal, entonces dar la popa al viento y escaparnos del temporal fundamentalmente. Bueno, escaparnos, correr el temporal, significa con viento en popa. Luego tenemos capear el temporal, que significa proa o dejar amura al viento y a las olas. Y aquí podemos hacerlo, por ejemplo, al pairo, que significa dejar la Génova acuartelada, todo timón a barlovento, el barco, si el viento viene desde aquí, se queda en esta posición y al menos con velas rizadas podemos aguantar desplazándonos fundamentalmente en este sentido. Bueno, en realidad un poco caemos a sotavento y podemos aguantar al menos las primeras fases de un temporal. Técnica al pairo, ¿ok? Una de las técnicas. Segunda técnica, correr el temporal. Tercera técnica, en condiciones aún más críticas y extremas, un ancla de capa, que significa un ancla de paracaídas. Tiramos en el mar esta ancla de capa, que prácticamente, mejor un ancla de paracaídas, que prácticamente funciona como un ancla en el agua,
y hace que caigamos a sotavento muy lentamente y manteniendo la proa al mar, anulando el efecto peligroso de las rompientes que podrían causar un vuelco. Esta es otra técnica, tercera técnica. Otra técnica es palo seco. Palo seco significa vía las velas y dejar todo timón en una banda a barlovento y dejar el barco a la capa pero sin velas, fundamentalmente, como al pairo sin velas. Esta es una técnica, es una técnica extrema que podemos utilizar, por ejemplo, si estamos solos. Estamos muertos de cansancio, no tenemos que dejar el barco por sí solo. En estas condiciones extremas agarramos la barra a sotavento o damos todo timón a barlovento, palo seco, vamos en nuestro camarote y nos tumbamos a dormir, ¿ok? Naturalmente hay riesgos relativos a este tipo de técnica. El riesgo es que el barco, como sabéis, dejado así solo, por sí solo, tiene tendencia a atravesarse al viento. Y entonces aumenta la probabilidad de que una ola rompiente nos coja de costado. ¿Okay? Hay otra técnica que es fundamentalmente el correr el temporal, pero largando una estacha por popa. ¿Qué es la estacha? Como un cabo de amarre muy, muy largo. Tiene que ser más de una longitud de ola de largo. Y agarrándolo, por ejemplo, a las dos cornamusas y dejando que forme como una U. ¿Ok? Esto no solamente frena la velocidad del barco, sino también ayuda a mantener la popa al mar, porque evita que el barco pueda atravesarse al mar navegando en esas condiciones por popa. Esta es también una técnica que tener en cuenta siempre. Bueno, de todas formas, un análisis precisa la doy en el vídeo sobre navegación con mal tiempo. Ventajas y desventajas de cada una. Bueno, la desventaja de esta técnica es que ya no estamos navegando en ninguna dirección, estamos ahí aguantando que pase mal tiempo. Y tenemos que tener, naturalmente, estar equipados con un ancla de capa que hayamos ya experimentado y que nos dé ciertas garantías de fiabilidad. Correr el temporal sin nada, quiero decir, simplemente correr el temporal, que es una técnica muy buena para los barcos modernos de orza estrecha y de quilla plana, no tan buena para barcos clásicos de orza corrida. Esa técnica, la desventaja es que nos obliga a estar dentro del mal tiempo más tiempo, porque si esta es la borrasca, con el viento que gira en este sentido, cerca de la superficie del mar el viento está en este sentido, la borrasca se desplaza en este. Ahora, si corremos el temporal o por popa o próximos a la popa, nuestra dirección podría ser esta. ¿Okay? Esta sería por popa. Esta sería por la aleta a estribor y esta sería por la aleta a babor. Como veis, vamos en el sentido del movimiento del mal tiempo. Nos quedaremos dentro del mal tiempo más tiempo. ¿Okay? Esa es una de las desventajas. Os ruego, en cualquier caso, que me escribáis aquí abajo posibles preguntas, todas las posibles preguntas sobre lo que hemos hablado hasta ahora, para que yo vaya recogiéndolas y haciendo un último vídeo contestando a vuestras preguntas. ¿Okay? Visto que no es interactivo, tanto interactivo este vídeo, me hagáis las preguntas, me las escribáis y luego haré un vídeo para contestar a cada una de ellas.